Hola, me llamo Rosa Méndez y tengo 58 años. Vivo en una ciudad que no puedo nombrar, en un país que tampoco puedo mencionar, bajo un nombre que no es el mío. Hoy voy a contarles algo que guardé en silencio durante casi 7 años. Una historia sobre poder, sobre traición y sobre lo que una mujer común es capaz de descubrir cuando limpia los rincones donde se esconden los secretos más oscuros de una nación. Si alguna vez se preguntaron qué tan profunda puede ser la corrupción, si alguna vez dudaron de hasta dónde llegan las alianzas prohibidas en los más altos círculos del poder, tal vez encuentren respuestas en mi historia. Soy empleada doméstica. Lo he sido toda mi vida. Nada glamoroso, nada que haga que la gente voltee a verme en la calle. Y justamente esa invisibilidad fue lo que me permitió ver lo que vi, escuchar lo que escuché. Porque la gente poderosa habla libremente frente a quienes limpian sus pisos. Para ellos, somos muebles, sombras, nada. Antes de continuar, si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte y darle like a este video. Tengo 2 hijos. Mariana tiene 35 años, es maestra de primaria. Carlos tiene 32, trabaja en una fábrica. Ambos tienen familias propias ahora. Vivo lejos de ellos y sé que hay una distancia que no es solo geográfica. Es el peso de secretos que no puedo compartir, decisiones que tomé y que los protegieron sin que ellos lo supieran. Muchos de ustedes que me escuchan han trabajado toda su vida en casas ajenas. Han limpiado, cocinado, cuidado niños que no son suyos. Han visto cosas, escuchado conversaciones, guardado silencios. Yo hice todo eso durante décadas. Pero en 2018 vi y escuché algo que cambió mi vida para siempre. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 51 años y vivía en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en un departamento pequeño que compartía con mi hijo Carlos, su esposa y sus 2 hijas. Mi hija Mariana ya vivía independiente en Puebla. Acababa de quedarme sin trabajo. La familia para la que había trabajado durante 8 años se mudó a Canadá y aunque me ofrecieron llevarme, no podía dejar a mis hijos, a mis nietas. El dinero que tenía ahorrado se estaba acabando rápido. La renta, los servicios, la comida, las colegiaturas de las niñas. Carlos hacía lo que podía, pero su sueldo apenas alcanzaba. Su esposa limpiaba casas también, pero con 2 niñas pequeñas no podía trabajar tiempo completo. Yo buscaba trabajo desesperadamente. Iba a entrevistas, dejaba mi número en todas partes, pero tenía 51 años. La gente quería empleadas jóvenes, fuertes, sin compromisos familiares. Me rechazaban una y otra vez. Cada noche hacía cuentas en un cuaderno gastado. Sumaba, restaba, borraba. Nunca alcanzaba. Fue un martes de julio cuando recibí la llamada. Un número desconocido. Una voz de mujer. Formal, educada. Me preguntó si seguía buscando empleo. Le dije que sí. Me explicó que una agencia gubernamental necesitaba personal de confianza para labores de limpieza en residencias oficiales. Buen sueldo, prestaciones, estabilidad. Me dio una dirección en Polanco para una entrevista al día siguiente. Colgué con el corazón latiendo fuerte. Residencias oficiales. Eso sonaba importante, seguro, bien pagado. Exactamente lo que necesitaba. Al día siguiente me arreglé lo mejor que pude. Mi mejor blusa, aunque ya estaba desgastada del cuello. Mis zapatos negros más presentables. Llegué a la dirección media hora antes. Era un edificio elegante, discreto. En el lobby me recibió la misma mujer de la llamada. Licenciada Patricia Ramos. Traje sastre impecable, mirada que te evaluaba en segundos. Me hizo pasar a una oficina pequeña. La entrevista fue extraña. No preguntó mucho sobre mi experiencia laboral. Preguntó sobre mi familia, si tenía antecedentes penales, si sabía guardar silencio, si entendía lo que significaba la discreción absoluta. Le dije que había trabajado en casas de familias importantes toda mi vida, que sabía ser invisible, que nunca había tenido problemas. Ella asintió. Luego vino la parte que debió haberme alertado. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad de 15 páginas. No entendí ni la mitad, pero lo firmé. Necesitaba ese trabajo. Me dijo que empezaba en una semana. El sueldo era 3 veces lo que ganaba antes. Casi no lo podía creer. Cuando llegué a casa, Carlos y su esposa estaban emocionados. Finalmente algo bueno pasaba.
Esa noche dormí un poco más tranquila, pero algo dentro de mí, una vocecita pequeña, me decía que ese trabajo no era normal. El lunes llegó demasiado rápido. Me presenté en la dirección que me habían dado, un edificio administrativo en la colonia Roma. Ahí me recibió un hombre de seguridad que revisó mi identificación contra una lista. Me hizo pasar a una sala de espera donde ya había otras 4 mujeres, todas mayores de 45 años, todas con esa mirada de necesidad económica que yo conocía bien. Una coordinadora entró y nos explicó las reglas básicas. Trabajaríamos en rotación en diferentes residencias oficiales. Horarios variables, a veces de día, a veces de noche. Silencio absoluto sobre lo que viéramos o escucháramos. Prohibido tomar fotografías. Prohibido usar celulares personales dentro de las instalaciones. Nos entregarían teléfonos institucionales que solo servían para comunicarnos con supervisores. Cualquier violación a estas reglas significaba despido inmediato y posibles consecuencias legales. Firmamos más documentos. Nos tomaron fotografías. Nos entregaron uniformes grises, discretos, sin logotipos. Nos dieron gafetes de identificación con nuestros nombres y un código numérico. El mío decía, Rosa Méndez, a 7-2293. Los primeros días fueron de entrenamiento. Nos enseñaron protocolos de limpieza específicos, cómo movernos en silencio, cómo retirarnos de una habitación si entraba alguien importante, cómo nunca hacer contacto visual directo con funcionarios de alto nivel. Era como entrenar para ser fantasmas. Mi primera asignación real fue a una residencia en Las Lomas. Una casa enorme, moderna, rodeada de seguridad. Guardias por todos lados, cámaras en cada esquina. Llegué en una camioneta oficial con otras 2 empleadas. Nos dejaron en la entrada de servicio. Una supervisora nos distribuyó las áreas. A mí me tocó el segundo piso, habitaciones de huéspedes y un estudio. Trabajé en silencio durante horas. La casa estaba impecable, claramente se mantenía constantemente. Mi trabajo era más mantener que limpiar realmente. Aspirar, sacudir, pulir, revisar que todo estuviera perfecto. Vi fotografías en las paredes. Reconocí rostros. Funcionarios de gobierno, políticos importantes. Entendí entonces dónde estaba realmente trabajando. Estas no eran casas comunes. Eran propiedades donde vivía o se reunía gente con poder real. Las semanas siguientes fueron iguales. Diferentes casas, siempre lujosas, siempre vigiladas. Aprendí a moverme como sombra. Entraba, limpiaba, salía. No hacía preguntas. No comentaba nada. El sueldo llegaba puntual cada quincena y eso era lo único que importaba. Conocí a otras empleadas en ese circuito. Estaba Dolores, una mujer de 60 años de Oaxaca, que llevaba 3 años en el trabajo. Ella fue quien me advirtió en voz muy baja durante un descanso: aquí se ve y se escucha mucho. Pero tú no viste nada, no escuchaste nada. Así se sobrevive. También estaba Guadalupe, más joven, 40 años, madre soltera de 4 hijos. Tenía esa mirada de desesperación permanente. Necesitaba ese trabajo más que su propia dignidad. Y estaba Ernesto, uno de los pocos hombres en el equipo de limpieza, exmilitar, de 55 años. Él trabajaba en áreas exteriores y seguridad auxiliar. Tenía cicatrices en los brazos y una forma de caminar que delataba entrenamiento militar. Hablaba poco, observaba mucho. Fue en mi 3er mes cuando me asignaron a la residencia principal. La supervisora me lo dijo un viernes: el lunes irás a casa enlace. Es la asignación más importante. Comportamiento impecable, silencio absoluto. ¿Entendido? Asentí sin entender realmente qué significaba. Dolores me vio salir de la oficina y me jaló del brazo. Me dijo en un susurro: casa enlace es donde él se queda cuando está en la ciudad. Mucha seguridad, mucha tensión. No te distraigas ni un segundo, ¿él? Le pregunté. Ella solo me miró con esos ojos cansados y negó con la cabeza. No iba a decir más. Esa noche no dormí bien. Algo en mi estómago me decía que todo estaba a punto de cambiar. El lunes desperté a las 4 de la mañana. Me arreglé con cuidado. Uniforme impecable, cabello recogido, zapatos limpios. La camioneta me recogió a las 5:30. Esta vez viajé sola con el conductor, un hombre que no habló en todo el trayecto. Conducimos durante casi 1 hora hacia el sur de la ciudad.
Salimos de las zonas que conocía. Entramos a una zona residencial exclusiva, llena de árboles, muros altos. Pasamos 2 retenes de seguridad. Guardias armados revisaron identificaciones, llamaron para confirmar, inspeccionaron el vehículo. Finalmente llegamos. Y cuando vi la propiedad, supe que mi vida estaba a punto de complicarse de formas que nunca imaginé. La propiedad era impresionante pero discreta. No ostentosa como las mansiones de narcos que uno ve en televisión. Era elegante, moderna, rodeada de jardines perfectamente cuidados y muros altos cubiertos de enredaderas. Había cámaras por todos lados. Guardias en puntos estratégicos. Algunos uniformados, otros de civil pero claramente armados. La camioneta se detuvo en la entrada de servicio. Una mujer de unos 50 años me esperaba. Se presentó como la señora Campos, jefa de personal doméstico. Tenía el cabello perfectamente peinado en un chongo bajo, maquillaje discreto, traje sastre gris. Su expresión era severa, sus ojos evaluaban cada detalle. Me indicó que la siguiera. Entramos por una puerta lateral. El interior era lujoso pero sobrio. Pisos de mármol, muebles de diseño, arte en las paredes, todo impecablemente limpio y ordenado. Me llevó por un pasillo largo hasta un cuarto de almacenamiento donde guardaban los suministros de limpieza. Mientras me mostraba dónde estaba cada cosa, me dio las reglas. Su voz era baja pero firme, cada palabra medida. Primera regla: si escucha voces acercándose, se retira inmediatamente de la habitación. Segunda regla: nunca mire directamente a los funcionarios que lleguen. Tercera regla: lo que vea o escuche aquí no existe fuera de estas paredes. Ni con su familia, ni con otras empleadas, ni consigo misma. ¿Entendido? Entendido, respondí. Cuarta regla, continuó, hay áreas restringidas marcadas con una línea roja en el piso. Nunca, bajo ninguna circunstancia, cruce esas líneas. Quinta regla, su celular institucional debe estar en modo silencio siempre. Sexta regla, no haga preguntas sobre nada ni nadie. Me entregó un plano de la casa con las áreas que me correspondía limpiar marcadas en verde. Las áreas restringidas estaban en rojo. Eran muchas. Todo el tercer piso, un ala completa del segundo, varias habitaciones del primero, el sótano. Me asignó las salas de estar, comedor principal, pasillos, 2 habitaciones de huéspedes y baños del primer piso. Empecé a trabajar en silencio. La casa estaba en penumbra. Las cortinas cerradas. Había un silencio pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos. Mientras limpiaba el comedor, escuché pasos en el piso superior. Voces masculinas, profundas, pero no alcanzaba a distinguir palabras. Me concentré en mi trabajo. Pulí la mesa larga de madera hasta que brilló. Ordené las sillas. Limpié cada superficie como me habían enseñado. Cerca del mediodía llegaron más personas. Lo supe por el movimiento en la entrada principal. Camionetas oscuras, puertas cerrándose, voces de guardias coordinándose. Yo estaba limpiando una sala lateral cuando pasaron frente a la puerta. Vi sus sombras, escuché fragmentos de conversación. «Ya está todo listo para las 3», dijo alguien. «¿Confirmaron el otro lado?», preguntó otra voz. «Confirmado. Vienen 2». No entendí de qué hablaban. Seguí limpiando. La señora Campos apareció y me indicó que subiera al segundo piso a limpiar las habitaciones de huéspedes permitidas. Subí con mi carrito de limpieza. El segundo piso era aún más lujoso. Alfombras gruesas, cuadros caros, todo diseñado para impresionar pero con discreción. Limpié 2 habitaciones. Cada una tenía baño privado con acabados de mármol, camas king size, televisiones enormes. Todo impecable, claramente sin uso reciente. Estaba terminando la segunda habitación cuando escuché voces acercándose por el pasillo. Recordé la regla. Me retiré inmediatamente, empujando mi carrito hacia el cuarto de servicio al final del pasillo. Cerré la puerta dejando apenas una rendija. Desde ahí vi pasar a un grupo de hombres. Iban de traje, conversando en voz baja. Reconocí a uno de ellos inmediatamente. Su rostro había estado en periódicos, en televisión, en todas partes durante los últimos meses. Era él, el presidente. Caminaba en medio del grupo con esa postura característica, ligeramente encorvado, con las manos en los bolsillos. Hablaba con alguien a su lado, un hombre alto de cabello cano.
Pasaron frente a mí sin voltear. Siguieron hacia el ala restringida. Escuché una puerta abrirse y cerrarse. Luego silencio. Me quedé en ese cuarto de servicio durante varios minutos, con el corazón latiéndome fuerte. Estaba en la residencia privada del presidente de México. Todo cobraba sentido ahora. La seguridad extrema, las reglas estrictas, el silencio absoluto. Respiré hondo y salí. Terminé la limpieza del segundo piso y bajé. La señora Campos me indicó que podía tomar mi descanso de almuerzo en el comedor del personal, una sala pequeña cerca de la cocina. Ahí encontré a otros 3 empleados. Una cocinera, un jardinero y un chofer. Comimos en silencio casi total. Nadie preguntaba nada. Nadie comentaba nada. Después del almuerzo continué con mis tareas. Limpié baños, pulí espejos, aspiré alfombras. Todo en modo automático. Mi mente seguía procesando donde estaba realmente. A las 3 de la tarde, tal como había escuchado, llegaron más vehículos. Esta vez el movimiento fue diferente. Más guardias, más tensión en el ambiente. Yo estaba limpiando el pasillo principal cuando la señora Campos me agarró del brazo. «Retírese a la cocina». «Ahora», me ordenó. Obedecí inmediatamente. En la cocina, la cocinera y yo esperamos en silencio. Escuchábamos voces distantes, movimiento, puertas. Pasó media hora. Finalmente nos dejaron salir. Mi turno terminó a las 6. La camioneta me llevó de regreso. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar. Trabajaba en la casa del hombre más poderoso del país, y algo me decía que esto apenas comenzaba. Las siguientes semanas me establecí en una rutina. 3 días a la semana iba a Casa Enlace. Los otros días trabajaba en otras residencias oficiales menos importantes. Pero Casa Enlace era diferente. Ahí la tensión era constante, palpable, como electricidad en el aire. Aprendí a leer los patrones. Los lunes y viernes había más movimiento. Llegaban funcionarios, asesores, gente de traje con portafolios. Los miércoles la casa estaba más tranquila, casi vacía. Los jueves por la noche se preparaba todo para reuniones importantes que ocurrían los viernes. La señora Campos supervisaba cada detalle obsesivamente. Revisaba mi trabajo con guante blanco, literal. Si encontraba una mota de polvo, me hacía limpiar toda el área de nuevo. No era crueldad, era terror. Ella también tenía miedo de cometer errores. Conocí mejor a los otros empleados. La cocinera se llamaba Mercedes, tenía 48 años, era de Veracruz. Había trabajado para familias políticas toda su vida. Sabía cocinar platillos internacionales, comida mexicana tradicional, dietas especiales. Era callada pero amable. A veces, cuando estábamos solas, me daba café y pan dulce. El jardinero era don Esteban, un hombre de 65 años de Morelos. Llevaba 5 años trabajando en propiedades gubernamentales. Había visto entrar y salir a 3 administraciones diferentes. Tenía esa sabiduría silenciosa de quien ha observado mucho. Me caía bien. El chofer, Ramón, era más joven, 40 años. Ex policía, ahora conductor de vehículos oficiales. Siempre serio, siempre alerta. Hablaba poco, pero cuando lo hacía era directo, sin rodeos. Ernesto, el de limpieza externa que había conocido antes, también trabajaba ocasionalmente en Casa Enlace. Nos cruzábamos a veces en los pasillos de servicio. Intercambiábamos saludos breves. Nada más. Fue en mi 5.º viernes cuando las cosas cambiaron. Esa mañana la señora Campos estaba más tensa que de costumbre. Nos reunió a todos los empleados antes de comenzar. «Hoy es un día especialmente importante», dijo con voz baja pero firme. «Habrá una reunión privada a las 3 de la tarde. Todos deben terminar su trabajo antes de las 2. A las 2 en punto se retiran al área de personal y no salen hasta que se les indique. ¿Entendido?» Todos asentimos. Trabajé más rápido que nunca. Limpié las salas, los baños, los pasillos. Todo quedó impecable. A las 2:05 terminé. Me retiré al comedor de personal como me habían ordenado. Ahí estaban Mercedes, don Esteban y Ramón. Nos sentamos en silencio. Mercedes preparó café. Lo tomamos sin hablar. Escuchábamos el movimiento afuera. Camionetas llegando, puertas, voces, pasos. A las 3 en punto todo se quedó en silencio. Un silencio denso,
pesado. Pasaron 10 minutos. 20. Media hora. Mercedes empezó a preparar bocadillos para después de la reunión. Don Esteban leía un periódico viejo. Ramón revisaba su teléfono institucional. Yo solo esperaba. De repente escuché un ruido extraño, un golpe metálico, como algo cayendo. Venía de arriba, del segundo piso. Todos levantamos la vista. Luego pasos apresurados. Una voz masculina gritando algo que no alcancé a distinguir. Mercedes me miró con ojos muy abiertos. Don Esteban dejó el periódico. Ramón se puso de pie. La señora Campos entró de pronto al comedor. Estaba pálida. Mercedes, necesitan café urgentemente en el estudio del segundo piso. Rosa, ¿la acompañas con las tazas? Mi corazón dio un salto. El estudio del segundo piso estaba en el área restringida. Nunca había entrado ahí. Mercedes preparó una charola con una cafetera de plata, tazas de porcelana, azucarera, cremera. Yo tomé otra charola con platos pequeños y servilletas de lino. Subimos por la escalera de servicio. El pasillo del segundo piso estaba vacío pero lleno de tensión. Mercedes caminaba adelante. Yo la seguía. Llegamos a una puerta de madera tallada. Ella tocó suavemente. Adelante, dijo una voz desde adentro. Mercedes abrió. Entramos. El estudio era amplio, con libreros del piso al techo, un escritorio enorme, sillones de piel, alfombra persa. Y ahí estaban. 6 hombres sentados alrededor de una mesa de juntas. Reconocí a 3 de inmediato. El presidente estaba en la cabecera. A su derecha, el secretario de Gobernación, su rostro había salido en todos los noticieros. A su izquierda, un hombre que me heló la sangre. Era Ismael Zambada, el Mayo, uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Su foto estaba en carteles de Se Busca. Y estaba ahí, sentado junto al presidente de la República, como si nada. Mercedes puso la charola en una mesa auxiliar. Yo la imité. Mis manos temblaban tanto que las tazas tintineaban. Nadie volteó a vernos. Seguían hablando en voz baja. Los acuerdos se respetan, decía el presidente con voz firme. Siempre ha sido así. Los acuerdos cambian cuando las circunstancias cambian, respondió el Mayo con voz calmada, casi amable. Y las circunstancias han cambiado mucho. Mercedes me hizo una seña. Teníamos que irnos. Caminamos hacia la puerta. Yo iba atrás. Y entonces, uno de los hombres que no había identificado dijo algo que me hizo tropezar. La mercancía cruza el jueves. 20 toneladas. La ruta está despejada como acordamos. Me detuve. Mercedes volteó y me miró con terror en los ojos. Me jaló del brazo. Salimos. La puerta se cerró detrás de nosotras. En el pasillo, Mercedes me agarró de los hombros. Estaba temblando. No escuchaste nada, me susurró con urgencia. No viste nada. ¿Me entiendes? Nada. Asentí, pero ya era tarde. Había visto. Había escuchado. Y mi vida acababa de complicarse de una forma que nunca imaginé. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama mirando el techo, reviviendo una y otra vez lo que había visto en ese estudio. El presidente de México sentado junto a uno de los narcotraficantes más buscados del país, hablando de acuerdos, hablando de mercancía, de rutas, de toneladas. No era una reunión secreta de negociación para capturarlo. Era una reunión de socios, de cómplices. Mi mente no podía procesarlo. Toda mi vida había creído que el gobierno combatía al narcotráfico, que eran enemigos, que la violencia en el país era resultado de esa guerra. Pero lo que vi en ese estudio destruyó esa idea por completo. No había guerra. Había negocio. Carlos me preguntó en el desayuno si me sentía bien. Le dije que solo estaba cansada, que el trabajo era pesado. Mi nuera me sirvió café con leche. Mis nietas me abrazaron antes de irse a la escuela, y yo me sentía como una impostora, como alguien que cargaba un secreto tan pesado que contaminaría a cualquiera que se le acercara. Los siguientes días en Casa Enlace fueron una tortura. Cada vez que veía a la señora Campos, me preguntaba si sabía lo que yo había visto. Cada vez que Mercedes y yo nos cruzábamos, intercambiábamos miradas cargadas de miedo. Ella también lo sabía. Ella había estado ahí. Don Esteban me observaba más de lo normal. Un día,
Mientras yo limpiaba cerca del jardín, se acercó con su regadera. Las plantas escuchan todo, me dijo en voz baja sin mirarme directamente. Pero las plantas no hablan. Son más inteligentes que nosotros. Era una advertencia disfrazada de comentario casual. Él sabía que algo había pasado. Ernesto también cambió su actitud conmigo. Una mañana me encontró sola en un pasillo. Se acercó y me dijo en voz muy baja: la gente que ve demasiado no dura mucho en este trabajo. Algunos renuncian. Otros simplemente desaparecen. Los inteligentes aprenden a ser ciegos y sordos. Me estaba protegiendo a su manera. O tal vez me estaba amenazando sutilmente. No estaba segura. Ramón, el chofer, fue más directo. Un día me llevó en la camioneta de regreso a casa. Normalmente no hablaba durante el trayecto, pero ese día rompió el silencio. Tengo 15 años en esto, me dijo sin quitar la vista del camino. He visto empleados que pensaban que podían hablar. Ninguno llegó lejos. Algunos tuvieron accidentes. Otros simplemente dejaron de venir. Familias enteras que se mudaban de repente. ¿Me entiende? La entiendo, respondí con la garganta seca. Bien, porque usted parece buena persona. Y sería una lástima. El mensaje era claro. Todos sabían que yo había visto algo. Y todos me estaban advirtiendo que me callara. Pero lo que más me aterraba era la pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Ellos también sabían? El presidente, el Mayo, los otros hombres en ese estudio, ¿sabían que 2 empleadas habían entrado y escuchado su conversación? Pasaron 2 semanas. Mi paranoia crecía cada día. Revisaba si alguien me seguía. Miraba por encima del hombro constantemente. Tenía pesadillas donde hombres armados entraban a mi casa y se llevaban a mis nietas. Una noche, Carlos me encontró llorando en la cocina a las 3 de la mañana. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba estresada, que el trabajo era muy demandante. Él me abrazó y me dijo que si necesitaba renunciar, lo hiciera, que encontraríamos otra forma de salir adelante. Pero yo no podía renunciar. Sabía demasiado. Y la gente que sabe demasiado y además huye se convierte automáticamente en amenaza. Tenía que quedarme. Tenía que seguir siendo invisible, confiable, silenciosa. Fue en la 3ª semana cuando pasó algo que confirmó mis peores miedos. Llegué a casa enlace como siempre. Entré por la puerta de servicio. La señora Campos me estaba esperando. Su expresión era indescifrable. Rosa, el licenciado Suárez quiere hablar con usted, me dijo. Mi corazón se detuvo. El licenciado Suárez era el jefe de seguridad de toda la residencia. Un hombre alto, delgado, de unos 50 años, con ojos que parecían ver a través de las personas. Nunca hablaba con el personal de limpieza. Nunca. Me llevó a una oficina pequeña que yo no conocía. Me indicó que me sentara. Él permaneció de pie, observándome. El silencio fue eterno. Finalmente habló. Usted estuvo en el estudio hace 3 semanas. ¿Llevó café con Mercedes? Sí, señor, respondí con voz temblorosa. ¿Vio algo inusual? No, señor. Solo llevé las tazas y salí. ¿Escuchó alguna conversación? No, señor. Estaba concentrada en no tirar nada. Me estudió con esos ojos penetrantes. Yo mantuve la mirada baja, sumisa, asustada. Que viera miedo, no desafío. Bien, dijo finalmente, porque si hubiera visto o escuchado algo, tendría que reportarlo inmediatamente. Es su obligación. ¿Comprende? Comprendo, señor. La discreción es la cualidad más importante en este trabajo. Más importante que la eficiencia. Más importante que la puntualidad. Gente que no sabe ser discreta no dura aquí. Y sus familias tampoco. La amenaza no podía ser más clara. Él sabía que yo había visto. Sabía que había escuchado. Y me estaba dejando vivir con la condición de silencio absoluto. Tenemos un entendimiento, Rosa. Sí, señor. Completamente. Excelente. Puede retirarse. Salí de esa oficina con las piernas temblando. Mercedes me vio y supo inmediatamente que me habían interrogado. Esa tarde, mientras trabajábamos cerca, me susurró. A mí me hablaron ayer. Dije lo mismo que tú. No vi nada, no escuché nada. Estábamos marcadas, vigiladas, vivas por ahora, pero con una espada sobre nuestras cabezas.
Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Vivía en un estado de alerta constante. Cada llamada desconocida me hacía temblar. Cada carro que se estacionaba cerca de mi casa me ponía nerviosa. Dormía mal. Comía poco. Mis hijos notaban el cambio, pero yo no podía explicarles nada. En casa Enlace seguía con mi rutina. Limpiaba, ordenaba, mantenía la cabeza baja. La señora Campos me vigilaba constantemente. El licenciado Suárez aparecía de vez en cuando, siempre observando, siempre evaluando. Mercedes y yo casi no hablábamos. Cuando nos cruzábamos intercambiábamos miradas rápidas, cargadas de entendimiento mutuo. Éramos dos mujeres atrapadas en el mismo secreto, caminando en la misma cuerda floja. Fue en octubre cuando llegó Elena. Era la nueva empleada. Tenía 28 años, venía de Chiapas. Joven, bonita, con esa energía que yo ya no tenía. La señora Campos le asignó trabajar conmigo los primeros días para que aprendiera los protocolos. Elena hacía muchas preguntas. Demasiadas. Preguntaba quién visitaba la casa, a qué hora llegaban, por qué había tanta seguridad. Le respondía con evasivas, con las respuestas que me habían enseñado. No sé, yo solo limpio. No presto atención a esas cosas. Pero ella insistía. Un día me preguntó directamente si alguna vez había visto al presidente. Le dije que sí, de lejos, 1 o 2 veces. Me preguntó si venía seguido. Le dije que no lo sabía, que mi horario variaba. Elena me hacía sentir incómoda. Había algo en su curiosidad que no era natural. Era demasiado insistente, demasiado específica. Una tarde, mientras limpiábamos juntas una de las salas, me contó que su esposo había sido asesinado 2 años atrás en un enfrentamiento entre el ejército y un cártel. Me dijo que había dejado a sus 3 hijos con su madre para venir a trabajar aquí, que necesitaba el dinero pero también necesitaba entender. ¿Entender qué?, le pregunté. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Quién manda realmente? ¿Por qué mataron a mi esposo? Su respuesta me alarmó. Le dije que lo mejor era no hacer preguntas, que ese tipo de curiosidad era peligroso. Ella me miró con ojos llenos de dolor y rabia. Ya me quitaron todo. ¿Qué más pueden quitarme? No supe qué responderle. Esa noche le conté a Mercedes sobre Elena. Estábamos solas en la cocina. Mercedes negó con la cabeza. Esa muchacha no va a durar, me dijo en voz baja. He visto su tipo antes. Vienen con sed de justicia, de venganza, de respuestas. Y siempre terminan mal. Deberíamos advertirle. Ya lo intentaste. No escuchó. Ahora solo podemos alejarnos. Tenía razón. Empecé a mantener distancia de Elena. Trabajaba en áreas diferentes cuando podía. Evitaba sus preguntas. Pero era difícil ignorarla completamente. 2 semanas después de su llegada, hubo otra reunión importante. Otra vez nos ordenaron retirarnos al área de personal a las 2 de la tarde. Elena estaba inquieta. Se paraba, caminaba, miraba por la pequeña ventana del comedor hacia el estacionamiento. Llegaron 5 camionetas, dijo. Todas blindadas. Deben ser personas muy importantes. No nos importa quiénes son, le respondí con firmeza. Ese no es nuestro trabajo. Ella me miró con frustración pero se sentó. Pasó 1 hora. Luego otra. Cerca de las 4, Elena se levantó. Voy al baño, dijo. Salió. Mercedes y yo intercambiamos miradas de preocupación. Los baños del personal estaban en el pasillo contiguo. Elena tardaba demasiado. 5 minutos. 10. 15. Mercedes se levantó. Voy a buscarla. Salió. Yo me quedé ahí con don Esteban y Ramón. El silencio era tenso. Pasaron otros 5 minutos. Mercedes regresó con el rostro pálido. No está en los baños. No la encuentro. Don Esteban se puso de pie. Iré a buscarla. Salió también. Ramón y yo esperamos. Mi corazón latía cada vez más rápido. Sabía que algo malo estaba pasando. 10 minutos después regresó don Esteban. Su expresión lo decía todo. Llamé a seguridad. Están buscándola. Media hora más tarde apareció el licenciado Suárez. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está Elena Flores? Todos negamos con la cabeza. La encontramos en el 2º piso, en el pasillo del ala restringida. Dijo que se había perdido buscando el baño.
Todos sabíamos que eso era mentira. El baño estaba claramente señalizado. Elena había ido a curiosear deliberadamente. Está siendo interrogada ahora, continuó Suárez. Si alguno de ustedes la ayudó o supo de sus intenciones y no reportó, enfrentará las mismas consecuencias. Nos miró a cada uno. Sus ojos se detuvieron en mí más tiempo. Yo sostuve la mirada, tratando de mostrar inocencia genuina. Pueden retirarse a sus casas. El día de hoy terminó. Salimos en silencio. En la camioneta de regreso, Mercedes, don Esteban y yo no hablamos. Pero todos pensábamos lo mismo. Elena había firmado su sentencia. Al día siguiente, cuando llegué a Casa Enlace, la señora Campos me informó que Elena ya no trabajaba ahí. Violó protocolos graves. Fue despedida inmediatamente. No pregunté más. No quería saber. Pero esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Elena Flores murió en un accidente automovilístico ayer en la noche. Su familia fue notificada. No hagas preguntas. No busques respuestas. Borré el mensaje inmediatamente, pero el miedo se instaló en mí de una forma nueva, más profunda. Elena había muerto por curiosa, por hacer preguntas. Y yo sabía mucho más que ella. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que decidieran que yo también era un riesgo? Después de lo que pasó con Elena, algo se rompió dentro de mí. Ya no era solo miedo. Era la certeza absoluta de que trabajaba para gente capaz de cualquier cosa, gente que eliminaba obstáculos sin pestañear. Y yo era un obstáculo potencial. Empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba en las noches ahogándome, con el corazón a punto de estallar. Veía el rostro de Elena en mis pesadillas. Veía mi propio funeral. Veía a mis nietas preguntando dónde estaba la abuela. Carlos notó que algo andaba muy mal. Una noche me encontró llorando en la cocina. Me abrazó y me dijo que renunciara, que ningún trabajo valía mi salud mental. Le dije que no podía, que necesitábamos el dinero. Pero la verdad era otra. Tenía miedo de que renunciar fuera interpretado como señal de que iba a hablar. En Casa Enlace el ambiente cambió. Trajeron más personal de seguridad. Instalaron cámaras nuevas. Ahora había guardias en cada esquina. Nos hicieron firmar nuevos acuerdos de confidencialidad, aún más estrictos que los anteriores. El licenciado Suárez nos reunió a todos los empleados una mañana. Lo que pasó con Elena Flores es lamentable, dijo con voz fría. Pero es una lección. Las reglas existen por razones de seguridad nacional. Quien las viole pone en riesgo no solo su vida, sino la de todos nosotros. La discreción no es opcional. Es supervivencia. Nos miró uno por uno. Si alguno de ustedes siente que no puede mantener el nivel de confidencialidad requerido, puede retirarse ahora, sin represalias. Pero si se quedan, el compromiso es total. Nadie se movió. Nadie se atrevió. Mercedes me buscó después. Estábamos en la cocina. Ella preparaba comida para una cena que habría esa noche. Tengo miedo, me confesó en voz muy baja. Yo también, le respondí. Llevo 2 años aquí. Pensé que con el tiempo sería más fácil. Pero cada día es peor. He visto demasiado. ¿Qué has visto? Ella dudó. Luego se acercó más. Reuniones como la que viste tú. No es la primera vez. Vienen cada 2 o 3 meses. Siempre los mismos. Él, 2 o 3 de sus secretarios y ellos. Ellos, los del cártel de Sinaloa. A veces viene el Mayo. A veces viene el Chapito. A veces otros que no conozco. Pero siempre es lo mismo. Negocian. Reparten territorios. Acuerdan rutas. Es un negocio, Rosa. El gobierno y los cárteles son socios. Siempre lo han sido. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sospechaba. Pero escucharlo dicho en voz alta me hizo sentir náuseas. ¿Alguien más sabe? Todos lo saben. Ramón los transporta a veces. Don Esteban los ha visto entrar y salir por años. Ernesto también. La señora Campos coordina todo. Todos sabemos. Por eso seguimos vivos. Porque sabemos callarnos. ¿Y si alguien hablara? Ya lo viste. Elena habló con alguien. O intentó tomar pruebas. No sé qué hizo exactamente. Pero fue suficiente. Esa conversación me aterrorizó más de lo que ya estaba. No era solo yo. Éramos varios cargando el mismo secreto.
Un secreto tan grande que si salía a la luz destruiría al gobierno entero. Fue esa misma semana cuando algo inesperado pasó. Don Esteban me buscó en el jardín. ¿Puedes venir un momento? Necesito ayuda con unas macetas. Lo seguí a un área apartada del jardín donde no había cámaras. Él había identificado los puntos ciegos después de años trabajando ahí. Tengo algo que decirte, me dijo mientras fingía mostrarme unas plantas. Alguien te está investigando. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Uno de los guardias nuevos. Me preguntó sobre ti hace 2 días, que si eras confiable, que si tenías familia, que si alguna vez te había visto hacer algo sospechoso. ¿Qué le dijiste? Que eras la empleada más discreta que había conocido, que nunca te metías en problemas, que solo hacías tu trabajo. Pero Rosa, el hecho de que pregunten no es buena señal. ¿Por qué me investigarían? Porque estuviste en ese estudio. Porque escuchaste. Están evaluando si eres un riesgo. Me senté en una banca del jardín. Las piernas no me sostenían. ¿Qué hago? Don Esteban se sentó junto a mí. Sigue siendo invisible. No cambies nada. No actúes nerviosa. No hagas preguntas. No hables con nadie sobre nada. Y reza para que decidan que no vales la pena eliminar. ¿Tú cómo has sobrevivido tantos años? Siendo útil pero no indispensable. Sabiendo mucho pero actuando como si no supiera nada. Y nunca, nunca mostrando juicio moral. Ellos pueden vivir con testigos. No pueden vivir con jueces. Esa noche, cuando llegué a casa, había un carro estacionado frente a mi edificio. Un sedán oscuro con vidrios polarizados. No me atreví a entrar. Caminé una cuadra. Di la vuelta. Regresé media hora después. El carro seguía ahí. Llamé a Carlos. ¿Hay alguien en casa? Sí, estamos todos. ¿Por qué? ¿Han visto un carro negro afuera? Sí, lleva como 1 hora ahí. Pensamos que era de algún vecino. Voy para allá. Respiré hondo y entré al edificio. Subí las escaleras mirando constantemente hacia atrás. Entré al departamento. Todo parecía normal. Mis nietas jugaban. Mi nuera preparaba la cena. Carlos veía televisión. Pero yo no podía calmarme. Esa noche no dormí. Me quedé junto a la ventana mirando el carro. A las 3 de la mañana se fue. Al día siguiente volvió. Y al siguiente. Me estaban vigilando. Querían que supiera que me vigilaban. Era intimidación psicológica. Mensaje claro. Sabemos dónde vives. Sabemos quién es tu familia. Pórtate bien. Aguanté una semana así. Una semana sin dormir. Comiendo apenas. Saltando con cualquier ruido. Hasta que no pude más. Fue un domingo por la mañana cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir así. El miedo me estaba destruyendo. El carro seguía apareciendo frente a mi casa. A veces en la mañana, a veces en la noche. Siempre ahí, recordándome que me vigilaban. Tenía 2 opciones. Callarme para siempre y esperar que me dejaran vivir. O hablar y arriesgar todo. Durante semanas la balanza se inclinó hacia el silencio. Pero entonces pensé en Elena. Pensé en las 3 hijas que dejó huérfanas. Pensé en las miles de personas que morían cada año por esa guerra falsa. Pensé en que yo sabía la verdad y no hacer nada me convertía en cómplice. Fui a un café internet lejos de mi colonia. Busqué información sobre cómo denunciar de forma anónima. Encontré la página de la Fiscalía Anticorrupción. Había un formulario para denuncias confidenciales. Pero no confiaba en eso. Si el presidente estaba coludido con los cárteles, la Fiscalía probablemente también lo estaba. Busqué organizaciones internacionales. Encontré una de derechos humanos con sede en Estados Unidos que investigaba casos de corrupción en gobiernos latinoamericanos. Tenían un portal seguro para denuncias. Creé un correo electrónico nuevo con datos falsos. Escribí todo lo que había visto. La fecha exacta. Los nombres de las personas en ese estudio. La conversación sobre las 20 toneladas. Los detalles de la casa. Todo. Pero antes de enviar el mensaje, me detuve. Si hacía esto, mi vida cambiaría para siempre. Mi familia correría peligro. Yo correría peligro. No habría vuelta atrás. Cerré la sesión sin enviarlo. Volví a casa temblando. Esa noche, mientras mis nietas dormían, las observé. Tan pequeñas, tan inocentes. ¿Qué tipo de país heredarían?
¿Uno donde el gobierno y el crimen eran la misma cosa? ¿Uno donde la verdad mataba y el silencio te dejaba vivir? Pensé en mi hijo Carlos, trabajando 12 horas diarias en una fábrica para apenas sobrevivir. Pensé en mi hija Mariana, enseñando en una escuela pública sin recursos. Ellos merecían un país diferente. Un país donde decir la verdad no te costara la vida. A la mañana siguiente volví al café Internet. Abrí ese correo temporal. Leí de nuevo lo que había escrito. Y antes de que el miedo me detuviera, apreté enviar. El mensaje se fue. No hubo vuelta atrás. Salí del café sintiendo una mezcla de terror y liberación. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes fueron de ansiedad extrema. Seguí yendo a casa enlace como siempre. Trabajaba en silencio, mantenía la cabeza baja, actuaba con normalidad. Pero por dentro era un hervidero de nervios. El carro oscuro ya no apareció frente a mi casa. No sabía si eso era buena o mala señal. 2 semanas después recibí respuesta. El correo temporal tenía un mensaje. La organización había recibido mi denuncia. Querían más información. Necesitaban pruebas físicas, fotografías, documentos, grabaciones. Algo tangible. Mi testimonio solo no era suficiente. Me hundí en la silla. Pruebas. ¿Cómo iba a conseguir pruebas? Casa Enlace estaba llena de cámaras, de guardias, de protocolos de seguridad. Los celulares personales estaban prohibidos. Revisaban nuestras pertenencias al entrar y salir. Tomar fotografías era imposible. Pero entonces recordé algo. Los celulares institucionales que nos daban tenían cámara. No teníamos acceso a Internet con ellos, pero podían tomar fotos que se guardaban en la memoria interna. Si lograba tomar fotografías discretas durante una de esas reuniones, podría descargarlas después en una computadora. Era arriesgadísimo. Si me descubrían, moriría. Pero sin pruebas, mi denuncia no serviría de nada. Pasé días planeando, estudiando los momentos de menor vigilancia, los ángulos donde no había cámaras, las oportunidades. Fue 3 semanas después cuando llegó la siguiente gran reunión. La señora Campos nos informó que sería el viernes. Reunión privada a las 3 de la tarde. Como siempre, debíamos terminar todo antes de las 2 y retirarnos al área de personal. Esta era mi oportunidad. Tal vez la única que tendría. El jueves en la noche apenas dormí. Repasé el plan una y otra vez. Tenía que funcionar. No habría segunda oportunidad. El viernes llegué temprano a Casa Enlace. Trabajé normalmente. Limpié todo perfectamente. A las 2:10, mientras todos se retiraban al comedor de personal, yo me escondí. Había identificado un cuarto de almacenamiento en el segundo piso, cerca del estudio. Tenía cajas viejas de suministros que ya nadie usaba. Me metí ahí. Cerré la puerta dejando apenas una rendija. Desde ese punto podía ver el pasillo que llevaba al estudio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. A las 3:05 escuché pasos. Hombres subiendo. Voces bajas. Pasaron frente a mi escondite. Reconocí al presidente. Reconocí al secretario de Gobernación. Y detrás de ellos, con su caminar tranquilo y seguro, el Mayo Zambada. Entraron al estudio. La puerta se cerró. Esperé 5 minutos. Luego salí de mi escondite con cuidado extremo. El pasillo estaba vacío. Los guardias estaban en las escaleras, no en el pasillo mismo. Caminé pegada a la pared. Llegué hasta quedar justo al lado de la puerta del estudio. Las voces se escuchaban amortiguadas. No podía distinguir palabras. Saqué mi celular institucional del bolsillo. Lo puse en modo silencio completo. Abrí la cámara. Mi mano temblaba tanto que tuve que sostener el teléfono con las 2 manos. Y entonces sucedió algo que no esperaba. La puerta del estudio se abrió de golpe. Un hombre salió del estudio apresurado. Casi choca conmigo. Era uno de los asesores del presidente. Me miró con sorpresa. ¿Qué haces aquí? Mi mente se quedó en blanco. El celular estaba en mi mano. La cámara abierta. Todo estaba perdido. La señora Campos me mandó a traer más servilletas para el estudio. Las que dejamos no fueron suficientes, mentí con voz temblorosa. El hombre me estudió con desconfianza. ¿Por qué tienes el celular en la mano? Iba a llamar a la señora Campos para confirmar cuántas servilletas necesitaban.
Fue la mentira más rápida de mi vida. No sé de dónde salió. El hombre extendió la mano. Dámelo. Se lo entregué. Revisó la cámara. No había fotos. No había tenido tiempo de tomar ninguna. Me lo devolvió. Ve por las servilletas. Rápido. Sí, señor. Bajé las escaleras casi corriendo. Mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. Llegué a la cocina. Mercedes estaba ahí preparando bocadillos. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué hiciste? Me preguntó con terror en los ojos. Nada. Todo está bien. Necesito servilletas. Tomé un paquete de servilletas de lino. Subí de nuevo. El asesor me esperaba en el pasillo. Tomó las servilletas. Retírate al área de personal. Ya. Sí, señor. Bajé de nuevo. Esta vez fui directo al comedor de personal. Don Esteban, Ramón y Mercedes me miraron. Sabían que había hecho algo estúpido. Me senté en una silla. Mis manos no dejaban de temblar. Mercedes se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Te van a matar? Me preguntó en voz tan baja que apenas la escuché. No lo sé. Esperamos en silencio. Cada minuto era eterno. Cada ruido me sobresaltaba. Pensaba en mis nietas, en Carlos, en Mariana, en que los había puesto en peligro por mi estupidez. Una hora después llegó la señora Campos. Su rostro era una máscara de furia contenida. Rosa, ven conmigo. Me levanté con piernas que apenas me sostenían. La seguí a su oficina. Cerró la puerta. ¿Qué estabas haciendo en el segundo piso? Usted me mandó por servilletas. Yo no te mandé por nada. No inventes. Se acabó. No había forma de salir de esto. Lo siento. Escuché que necesitaban más y fui a llevarlas. Pensé que estaba ayudando. ¿Por qué tenías el celular en la mano? Iba a llamarla para confirmar. Ella se acercó. Me miraba con esos ojos que habían visto a docenas de empleados mentir antes. Rosa, llevo 15 años en este trabajo. Sé cuando alguien miente. Sé cuando alguien está donde no debe estar. Y sé cuando alguien está buscando problemas. No respondí. No podía. Te voy a preguntar una sola vez. Y más te vale decirme la verdad. ¿Tomaste alguna fotografía? No, señora. No tomé nada. Puede revisar mi teléfono. Lo saqué de mi bolsillo y se lo entregué. Ella lo revisó exhaustivamente. Galería vacía. Sin mensajes. Sin llamadas sospechosas. Me lo devolvió. Te salvaste por segundos. Si hubieras tomado aunque sea una foto, ahorita estarías muerta. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, señora. El licenciado Suárez quiere interrogarte, pero yo le dije que eras solo una idiota tratando de ser servicial. Le dije que eras demasiado tonta para ser peligrosa. Voy a quedar como mentirosa. No, señora. Le prometo que no. Más te vale. Porque si sales mal en esto, yo también caigo. Y no pienso caer por una empleada que no sabe seguir instrucciones simples. Me mandó a casa ese mismo día. No regreses hasta el lunes. Necesito que las cosas se calmen. Salí de casa Enlace sin despedirme de nadie. En la camioneta de regreso, Ramón no me habló, pero antes de que bajara me dijo, casi la cagas completa. No sé qué intentabas hacer, pero nunca lo vuelvas a hacer. Esos 3 días en casa fueron de terror puro. Esperaba que tocaran la puerta en cualquier momento, que me vinieran a buscar, que todo terminara. Carlos notó mi estado. El domingo me sentó en la sala y me exigió que le dijera qué pasaba. Mamá, estás destruida. No duermes, no comes, saltas con cualquier ruido. ¿Qué te hicieron en ese trabajo? No pude más. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Él me abrazó sin entender. Renuncia. Hoy mismo. No me importa si tenemos que vivir con menos dinero. Tu salud mental vale más. No puedo renunciar, hijo. No puedo. ¿Por qué no? Porque sé cosas. Y la gente que sabe cosas no puede irse así nomás. Él me miró sin comprender completamente, pero vio el miedo real en mis ojos. Vio que no era exageración. Estás en peligro. Todos estamos en peligro mientras yo trabaje ahí, pero estaremos en más peligro si renuncio. Fue la conversación más honesta que tuve con él sin poder decirle realmente nada. El lunes regresé a casa Enlace esperando lo peor.
Pero todo parecía normal. La señora Campos me asignó tareas rutinarias. Nadie mencionó lo del viernes. Nadie me interrogó. Aparentemente mi historia había sido creída. Era demasiado tonta para ser peligrosa. Esa había sido mi salvación. Pero mi plan de conseguir pruebas había fracasado. Y ahora estaba más vigilada que nunca. No habría segunda oportunidad. Mi denuncia anónima moriría sin evidencia. Y yo tendría que vivir con eso. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que volví a ser invisible, silenciosa, perfecta. Seguía todas las reglas al pie de la letra. No me acercaba a áreas restringidas. No hacía preguntas. No levantaba sospechas. Lentamente la vigilancia sobre mí disminuyó. El carro oscuro dejó de aparecer frente a mi casa. El licenciado Suárez dejó de observarme constantemente. Parecía que había superado la prueba. Había demostrado ser inofensiva. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la misma Rosa que había entrado a ese trabajo buscando solo pagar las cuentas. Ahora cargaba un peso que me aplastaba. Sabía la verdad sobre mi país y no podía hacer nada al respecto. En diciembre hubo cambios importantes. El presidente anunció una gran operación contra el narcotráfico. Conferencias de prensa, redadas coordinadas, arrestos de mandos medios de varios cárteles. Los medios lo celebraban como una victoria histórica, pero yo sabía la verdad. Era teatro. Mientras arrestaban a 100 sicarios, los verdaderos jefes seguían reuniéndose en esa casa con el hombre que supuestamente los combatía. Era nauseabundo. Una tarde, Mercedes y yo estábamos solas en la cocina. Ella preparaba tamales para la cena de Navidad que habría en la residencia. Yo limpiaba los mostradores. ¿Viste las noticias? Me preguntó sin voltear. Sí. Todo es mentira. Lo sé. A veces pienso que alguien debería decir la verdad. Alguien debería exponer todo esto. Se dio vuelta para mirarme. Nuestros ojos se encontraron. ¿Alguna vez lo has pensado? Me preguntó. Era una pregunta peligrosa. Podía ser una trampa. O podía ser una confesión mutua. Todos los días le respondí honestamente. ¿Pero cómo? Nadie nos creería. Y si nos creyeran, nos matarían antes de que pudiéramos hablar. A menos que habláramos de una forma que no pudieran silenciarnos. A menos que las pruebas salieran a la luz de forma que no pudieran controlar. ¿Tienes pruebas? Le pregunté. Mercedes dudó. Luego asintió muy levemente. Documentos. Los he estado guardando durante 2 años. Cada vez que tiro basura del estudio, reviso antes. He encontrado cosas. Notas manuscritas, agendas con fechas y códigos, hasta un USB que alguien olvidó. Lo guardé todo. Mi corazón latió más rápido. ¿Dónde los tienes? En mi casa, escondidos. Nunca me atreví a hacer nada con ellos, pero los guardé pensando que tal vez algún día, ¿qué? Algún día encontraría a alguien con el valor suficiente para usarlos. Nos miramos en silencio. El peso de esa conversación era enorme. Yo hice una denuncia anónima hace 2 meses, le confesé, a una organización internacional. Pero me pidieron pruebas. Sin pruebas no pueden hacer nada. Entonces tenemos las 2 partes del rompecabezas, dijo Mercedes. Tú tienes el contacto. Yo tengo las pruebas. Si hacemos esto, nos matarán. Probablemente. Pero también nos matarán eventualmente si seguimos aquí. La gente como nosotras no dura para siempre. Tarde o temprano vemos demasiado o escuchamos demasiado y dejamos de ser útiles. Tenía razón. Nuestra fecha de caducidad estaba cerca. Podíamos morir en silencio sin hacer nada. O podíamos morir intentando cambiar algo. ¿Cómo lo hacemos? Le pregunté. Durante las siguientes semanas planeamos cada detalle. Mercedes traería los documentos poco a poco, escondidos en su bolso de comida. Yo los llevaría a casa. Los escanearía en un café internet. Los subiría a un servidor seguro. Se los enviaría a la organización internacional. Teníamos que ser extremadamente cuidadosos. Un error y todo terminaría. Fue en enero de 2019 cuando ejecutamos el plan. Mercedes me pasó el primer sobre. Lo escondí en mi uniforme. Salí de casa enlace sin que nadie sospechara. Esa noche, mientras mi familia dormía, abrí el sobre. Dentro había documentos increíbles.
actas de reuniones firmadas, transferencias bancarias con nombres codificados, fotografías de reuniones tomadas desde ángulos de seguridad internos. Era todo lo que necesitábamos. Durante 3 semanas repetimos el proceso. Cada vez que Mercedes conseguía algo, me lo pasaba. Yo lo digitalizaba y lo subía. La organización internacional confirmaba recepción con mensajes encriptados. Finalmente teníamos suficiente. En febrero, la organización me contactó. Querían que testificara formalmente. Querían protegerme bajo un programa internacional de testigos. Significaba dejar México, dejar mi vida, dejar a mi familia. Era el precio de la verdad. Le conté a Mercedes. Ella lloró. Yo no puedo irme, me dijo. Tengo a mis padres ancianos. No puedo abandonarlos. Pero tú sí puedes. Tú tienes que hacerlo. ¿Y tú? Yo seguiré aquí. Actuaré normal. Con suerte no sospecharán de mí. Si sospechan. No terminó la frase. Ambas sabíamos cómo terminaría. Le conté a Carlos parte de la verdad. Le dije que había sido testigo de corrupción grave, que iba a testificar, que tenía que irme del país, que no podía llevarlo con él ni con sus hijas, que era más seguro que no supiera dónde estaba. Él no entendía completamente, pero vio la urgencia. Me ayudó a empacar, a despedirme de mis nietas sin decirles que era para siempre. La despedida fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Mis nietas me abrazaron sin entender por qué lloraba tanto. Les dije que tenía que irme a trabajar lejos, muy lejos, pero que las amaba más que a nada en el mundo. Carlos me abrazó en la puerta. No sé qué hiciste, mamá, pero debe ser muy importante. Lo es, hijo. Algún día lo entenderás. Mariana vino desde Puebla a despedirse. Fue más difícil mentirle a ella. Siempre había sido la más perceptiva de mis hijos. Esto no es un viaje de trabajo normal, ¿verdad? No, mi amor. No lo es. Vas a estar bien. Eso espero. Nos volveremos a ver. No pude responderle. Solo la abracé más fuerte. La organización me sacó del país en marzo de 2019. Un operativo coordinado. Me recogieron de madrugada. Me llevaron al aeropuerto en un vehículo sin identificación. Volé a Houston bajo nombre falso. Desde ahí me trasladaron a una ciudad que no puedo nombrar, en un estado que no puedo mencionar. Me dieron documentos nuevos, identidad nueva, casa nueva, trabajo nuevo. Rosa Méndez dejó de existir oficialmente. Ahora era otra persona. Los primeros meses fueron de aislamiento total. No podía contactar a mi familia. No podía usar redes sociales. No podía hacer nada que me vinculara a mi vida anterior. La soledad era aplastante. Lloraba todas las noches pensando en mis nietas, en Carlos, en Mariana. Mientras tanto, la organización trabajaba con las pruebas que Mercedes y yo habíamos proporcionado. Las verificaban, las corroboraban, construían un caso sólido. En mayo me permitieron hacer una videollamada supervisada con Carlos. Él había recibido instrucciones de no preguntar dónde estaba ni qué hacía, solo hablar de cosas generales. Verlo después de 2 meses me rompió el corazón. Se veía cansado, preocupado. Las niñas preguntaban por mí constantemente. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, hijo. ¿Y ustedes? Vivimos. Han venido personas preguntando por ti. Mi sangre se congeló. ¿Qué tipo de personas? Dijeron que eran de tu trabajo, que te buscaban para asuntos administrativos, pero no me dieron buena espina. ¿Qué les dijiste? Que no sabía dónde estabas, que te habías ido a trabajar a otro estado y no habías dado detalles, que ya no vivías aquí. Bien, muy bien. Si vuelven, dices lo mismo. Y si te presionan mucho, llamas a este número. Le di un número de emergencia que la organización me había proporcionado. Estamos en peligro. Me preguntó con voz que intentaba sonar calmada. No si hacen exactamente lo que les digo. No saben nada. No vieron nada. Yo me fui por razones personales y no mantienen contacto conmigo. ¿Entendido? ¿Entendido? Colgamos. Esa noche no dormí. Sabía que estaban buscándome. Sabían que algo había pasado. Tal vez Mercedes había sido descubierta. Tal vez simplemente estaban limpiando cabos sueltos. Contacté a mi coordinadora de la organización. Le conté sobre la visita.
Ella dijo que era de esperarse, que reforzarían la seguridad de mi familia, que instalarían vigilancia discreta, que si intentaban hacer algo, intervendrían. Pero no podían garantizar nada. Mi familia estaba en riesgo por mi culpa. Fue en junio cuando recibí la noticia que me destrozó. Mercedes había muerto. Oficialmente fue un asalto. Iba caminando de regreso a su casa después del trabajo cuando unos ladrones la atacaron. Le dispararon 3 veces. Murió en el lugar. Nunca atraparon a los responsables. Yo sabía la verdad. No fue un asalto. Fue ejecución. Habían descubierto que ella era la fuente de los documentos filtrados. Y la eliminaron. Lloré durante días. Mercedes había sacrificado su vida para que esas pruebas salieran a la luz. Había sabido el riesgo y lo había aceptado. Era una heroína que nadie conocería jamás. Su muerte me llenó de rabia y determinación. Ella había muerto para exponer la verdad. Yo no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. En julio, la organización finalmente publicó el primer reportaje. Lo lanzaron en medios internacionales simultáneamente. The New York Times, The Guardian, Der Spiegel. Todos al mismo tiempo. El título era explosivo. Documentos filtrados revelan alianza secreta entre gobierno mexicano y cártel de Sinaloa. El reportaje incluía documentos escaneados, fotografías, testimonios anónimos, análisis de expertos. Era irrefutable. La reacción fue inmediata. En México, el gobierno negó todo. Los llamaron documentos falsos fabricados por opositores políticos. Amenazaron con demandar a los medios internacionales. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. La comunidad internacional comenzó a presionar. Estados Unidos suspendió cooperación en ciertos programas de seguridad. La Unión Europea exigió investigaciones independientes. La ONU pidió acceso a información. Dentro de México comenzaron las protestas. Miles de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del presidente. Los medios locales que al principio ignoraron la historia empezaron a cubrirla bajo presión social. Era un escándalo de proporciones históricas. Yo veía todo desde mi exilio. Veía las noticias compulsivamente. Leía cada artículo, cada análisis, y sentía una mezcla de satisfacción y terror. Satisfacción porque finalmente la verdad estaba saliendo. Terror porque sabía que las consecuencias apenas comenzaban. En agosto asesinaron al licenciado Suárez. Oficialmente fue un accidente automovilístico, pero todos sabían que lo habían silenciado para que no testificara. Don Esteban desapareció. Simplemente dejó de ir a trabajar un día y nadie volvió a saber de él. Ramón también desapareció. La señora Campos renunció y se mudó fuera del país. Estaban eliminando testigos potenciales, limpiando la casa, y yo estaba en su lista. En septiembre recibí amenazas directas. Alguien había filtrado información sobre el programa de protección de testigos. No sabían exactamente dónde estaba, pero sabían que estaba en Estados Unidos. Me llegaron mensajes encriptados a través de canales que se suponía eran seguros. Te vamos a encontrar. Tus hijos pagarán por tu traición. No hay lugar donde puedas esconderte para siempre. La organización me reubicó inmediatamente. Nueva ciudad, nueva identidad, nivel de seguridad más alto. Ahora vivía con vigilancia permanente. Guardias discretos siguiéndome a donde fuera. Cámaras en mi casa. Botón de pánico en mi bolso. Era una prisión dorada. Estaba viva pero no libre. Carlos me contactó a través de los canales seguros. Me dijo que hombres habían ido a su casa, que habían preguntado directamente por mí, que lo habían amenazado. Me dijeron que si sabía dónde estabas y no les decía, mis hijas sufrirían. Su voz temblaba. Les juré que no sabía nada, que no había hablado contigo en meses. Creo que me creyeron porque realmente no sé dónde estás. Hijo, lo siento tanto. No te disculpes, mamá. Hiciste lo correcto. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Vivimos así para siempre? Con miedo. La organización puede protegerlos. Pueden sacarlos del país. Traerlos aquí conmigo. Hubo un silencio largo. ¿Y dejar todo? Mi trabajo, la escuela de las niñas, nuestra vida. ¿Es eso o vivir con el miedo constante? Déjame pensarlo. Tengo que hablarlo con Laura. Colgamos. Yo sabía que era una decisión imposible,
Pedirle que abandonara su vida entera por mi culpa. Una semana después Carlos me llamó de nuevo. Nos vamos. Laura está de acuerdo. Las niñas son chicas. Se adaptarán. Ya hablé con Mariana también. Ella viene con nosotros. No podía creer lo que escuchaba. Mi familia entera se exiliará por mí. ¿Están seguros? Mamá, aquí ya no estamos seguros. Vinieron de nuevo. Esta vez no fueron amables. Amenazaron directamente a las niñas. No podemos vivir así. El proceso tomó 2 meses. La organización coordinó todo. Lo sacaron discretamente en noviembre. Carlos, su esposa Laura, mis 2 nietas. Mariana con su esposo y su hijo pequeño. 10 personas cambiando de vida por completo. Nos reunimos en diciembre en una ciudad de Texas. El reencuentro fue agridulce. Felicidad de vernos después de 8 meses. Tristeza por las circunstancias. Mis nietas habían crecido tanto. Me abrazaron llorando. No entendían completamente por qué habíamos tenido que huir, pero sabían que era culpa de la abuela. Carlos me abrazó largo tiempo. No te culpo, mamá. Hiciste lo que tenías que hacer. Mariana fue más dura. Destruiste nuestras vidas. Espero que haya valido la pena. Tenía razón en estar enojada. Les había arrebatado todo. Su país, sus casas, sus trabajos, sus amigos. Todo por exponer una verdad que tal vez no cambiara nada. Mientras tanto, en México el escándalo seguía creciendo. La presión internacional obligó a abrir investigaciones. La Fiscalía General tuvo que actuar. Varios funcionarios menores fueron arrestados. Cabezas de turco para satisfacer a la opinión pública. Pero los grandes, los realmente responsables, seguían intocables. El presidente negaba todo. Decía que los documentos eran fabricados, que era un complot de la derecha. Sus seguidores le creían. Sus opositores exigían su renuncia. El país estaba dividido. Y la violencia aumentaba. Los cárteles, furiosos por la exposición, desataron una ola de terror. Asesinatos de periodistas que cubrían el caso. Amenazas a activistas que pedían justicia. Masacres en pueblos completos como mensaje. El número de muertos subió dramáticamente. Y yo, desde mi exilio, veía todo con horror. ¿Había valido la pena? ¿Exponer la verdad justificaba todas las muertes que vinieron después? ¿Mi testimonio había cambiado algo o solo había hecho todo peor? Esas preguntas me atormentaban cada noche. En enero de 2020 la organización me pidió que testificara formalmente ante una comisión internacional. Sería en La Haya, ante el Tribunal Internacional. Mi testimonio sería público. Mi identidad protegida, mi rostro borroso, mi voz distorsionada, pero mi historia completa expuesta. Acepté. Era el siguiente paso. El último que podía dar. Volé a Holanda en febrero con seguridad extrema. Me hospedaron en una ubicación secreta. Me prepararon durante semanas. Repasamos cada detalle de mi testimonio. Me enseñaron a mantener la calma bajo presión. Me advirtieron que los abogados del gobierno mexicano intentarían destruir mi credibilidad. El día del testimonio llegó en marzo. Entré a esa sala enorme. Jueces de diferentes países. Abogados por todos lados. Cámaras grabando todo. Y yo, una simple empleada doméstica de 53 años, a punto de contar la verdad más peligrosa del continente. Hablé durante 3 horas. Conté todo. Desde el día que me contrataron hasta el día que huí. Describí las reuniones. Nombré nombres. Confirmé documentos. Expliqué cómo Mercedes había muerto por recopilar pruebas. Cómo Elena había sido asesinada por curiosear. Los abogados del gobierno me atacaron ferozmente. Dijeron que era una mentirosa buscando atención. Que mis documentos eran falsos. Que mi testimonio no era creíble. Pero yo mantuve la calma. Respondí cada pregunta. Y al final, cuando terminó, supe que había hecho todo lo posible. El tribunal tardaría meses en deliberar, tal vez años. Pero mi parte estaba hecha. Regresé a Estados Unidos después del testimonio sintiéndome vacía. Había dado todo. Había expuesto mi vida. Había arriesgado a mi familia. Había visto morir a Mercedes. Y ahora solo quedaba esperar. Esperar a que el sistema de justicia internacional hiciera su trabajo. Esperar a que algo cambiara. La pandemia de COVID-19 llegó semanas después. El mundo entero se detuvo.
Las investigaciones se ralentizaron. Los tribunales cerraron. Todo quedó en pausa. Y yo encerrada en mi casa de exilio, sin poder ver a mi familia que vivía en otra ciudad por medidas de seguridad, me hundí en una depresión profunda. Los meses de cuarentena fueron los más oscuros. Sola, aislada, reviviendo todo constantemente. Las pesadillas empeoraron. Veía a Mercedes siendo asesinada. Veía a Elena colgando. Veía a mis nietas en peligro. Despertaba gritando casi todas las noches. Fue en agosto de 2020 cuando finalmente me permitieron reunirme con mi familia. Nos ubicaron a todos en la misma ciudad bajo el mismo programa de protección. Compartimos un complejo de casas cercanas. Mis nietos podían visitarme. Carlos venía a cenar. Mariana lentamente empezó a perdonarme. Comenzamos una especie de vida nueva. Extraña, artificial, pero vida al fin. Carlos consiguió trabajo en una fábrica. Mariana empezó a dar clases de español. Los niños entraron a escuelas locales. Aprendían inglés rápidamente. Se adaptaban mejor que nosotros los adultos. Yo conseguí trabajo limpiando casas de nuevo. Era irónico. Había arriesgado todo por exponer corrupción y terminé haciendo exactamente lo mismo que antes. Pero ahora limpiaba casas de familias normales en un país extranjero. Sin secretos. Sin peligro. Solo trabajo honesto. En 2021 el tribunal finalmente emitió su veredicto preliminar. Encontraron evidencia suficiente de colusión entre el gobierno mexicano y organizaciones criminales. Recomendaron sanciones internacionales. Pidieron investigaciones más profundas. Pero no pasó mucho más. México es un país soberano. El Tribunal Internacional puede recomendar pero no puede obligar. El presidente terminó su sexenio en 2024. Nunca enfrentó cargos. Nunca renunció. Algunos de sus colaboradores fueron procesados, pero con condenas menores. El sistema se protegió a sí mismo. Y los cárteles siguieron operando como siempre, tal vez con diferentes nombres, tal vez con nuevas alianzas, pero esencialmente igual. ¿Valió la pena? Esa pregunta me persigue todavía. Mercedes murió. Don Esteban desapareció. Ramón probablemente también está muerto. Elena murió antes de poder hacer algo. Y yo, mi familia entera, perdimos nuestra vida en México. Todo para exponer una verdad que el mundo reconoció pero que no cambió las cosas fundamentalmente. Pero entonces pienso en los periodistas que usaron nuestras pruebas para investigaciones más profundas. Pienso en los activistas que ahora tienen evidencia documentada de lo que siempre sospecharon. Pienso en las familias de víctimas que finalmente tienen validación de que no estaban locas, de que sus sospechas eran reales. Y pienso en la historia. Todo queda registrado eventualmente. La verdad sale a la luz tarde o temprano, y cuando dentro de 20 o 50 años alguien estudie este periodo, tendrán evidencia documentada. Sabrán exactamente qué pasó. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cómo funcionaba el sistema? Mercedes no murió en vano. Su sacrificio está documentado. Los nombres están registrados. Las pruebas existen. Y eso tiene que significar algo. Hoy, en 2025, tengo 58 años. Vivo en una ciudad que no puedo nombrar bajo un nombre que no es el mío. Mis nietos ya son adolescentes. Hablan inglés perfectamente. Tienen amigos. Vidas normales. A veces olvidan que son mexicanos. A veces yo también olvido quién era antes. Carlos tiene su propio negocio ahora. Un pequeño taller de reparaciones. Le va bien. Está orgulloso de haberse reconstruido. Mariana finalmente me perdonó completamente. El año pasado me dijo que entendía por qué lo hice. Que ella habría hecho lo mismo. Que la odiaba haber tenido que huir, pero respetaba la valentía que tomó hacer lo que hice. Esas palabras sanaron algo en mí que había estado roto durante años. Sigo viendo noticias de México obsesivamente. Sigo el caso de corrupción. Leo sobre los nuevos escándalos. Y me doy cuenta de que el sistema sigue igual. Diferentes nombres, misma estructura. Pero ahora hay más gente preguntando. Más gente investigando. Más gente dispuesta a arriesgar algo por la verdad. Y tal vez eso sea lo único que podemos hacer. Plantar semillas de verdad sabiendo que tal vez no veremos el fruto. Tal vez nuestros hijos tampoco. Pero eventualmente, con suficientes personas dispuestas a arriesgar algo, el sistema tiene que cambiar.
Tiene que hacerlo. Porque si no hay consecuencias para la corrupción más alta, si los poderosos nunca pagan, entonces ¿qué esperanza hay? Mercedes creyó que había esperanza. Por eso guardó esos documentos durante años. Por eso me los dio sabiendo el riesgo. Elena también creyó. Por eso fue a ese pasillo prohibido buscando respuestas. Don Esteban creyó. Por eso me advirtió, me protegió a su manera. Y yo creo. Todavía creo. Aunque me costó todo. Aunque vivo en exilio. Aunque nunca volveré a México. Creo que valió la pena. Esta historia que acabo de contarles guardé en silencio durante casi 7 años. 7 años viviendo con miedo, con culpa, con la duda constante de si hice lo correcto. Pero ahora siento que es momento de hablar más abiertamente, de poner mi testimonio en palabras para que quede registrado, no para venganza, no para fama, sino porque la verdad merece ser contada completa. Hay detalles que no incluí en mi testimonio oficial. Cosas que no pude probar con documentos pero que vi con mis propios ojos. Conversaciones que escuché. Comportamientos que observé. Durante esos meses en Casa Enlace vi el sistema funcionando desde adentro. Vi cómo llegaban políticos importantes de todos los partidos. No solo del partido en el poder. Todos. Gobernadores, senadores, alcaldes. Todos pasaban por ahí. Todos tenían reuniones privadas. El narcotráfico no es un problema de un partido político. Es un problema del sistema entero. Todos están involucrados en diferentes niveles. Todos reciben algo. Dinero, protección, votos controlados, plazas entregadas. Es una red enorme que involucra a miles de personas. Vi cómo funcionaban las entregas de dinero. Mercedes me contó que una vez, limpiando el estudio después de una reunión, encontró un maletín olvidado. Lo abrió. Estaba lleno de billetes de dólares. Lo cerró inmediatamente y llamó a la señora Campos. Ella vino, tomó el maletín sin decir palabra y se lo llevó. Al día siguiente Mercedes encontró un sobre en su casillero. Dentro había $1,000 en efectivo. El mensaje era claro. Esto es lo que ganas por ser discreta. Vi cómo manipulaban la información. Don Esteban me contó que en 2017, cuando trabajaba en otra residencia, presenció una reunión donde coordinaban una operación mediática. Iban a arrestar a un líder del cártel rival. Todo estaba planeado. El tipo se entregaría voluntariamente. Lo presentarían como gran triunfo. Los medios lo celebrarían. Y mientras tanto, el cártel aliado expandiría territorios sin interferencia. Todo era teatro. Todo era negociado. Los logros en la guerra contra el narco eran en realidad acuerdos de negocios. Vi el costo humano de cerca. Ramón, el chofer, una vez me confesó durante un trayecto largo que odiaba su trabajo. Me dijo que había transportado a gente sabiendo que iban a ser ejecutados, que había llevado funcionarios a reuniones donde decidían quién vivía y quién moría. Soy solo un chofer, me dijo, pero mis manos tienen sangre igual. Todos los que trabajamos aquí tenemos sangre en las manos, porque con nuestro silencio permitimos que siga pasando. Tenía razón. Todos éramos cómplices de alguna forma. Yo limpié los pisos donde se negoció la muerte de miles. Mercedes cocinó para los hombres que ordenaron masacres. Don Esteban mantuvo hermosos los jardines de una casa donde se planeaba el horror. ¿Eso nos hace culpables? No lo sé. Éramos gente pobre necesitando trabajo. Pero saber eso no hace más fácil vivir con ello. Ahora que han pasado años, que tengo distancia, veo el panorama completo. El problema no es solo un presidente corrupto. El problema es un sistema entero diseñado para permitir la corrupción. Un sistema donde las instituciones que deberían vigilar están capturadas, donde los medios que deberían investigar están controlados, donde la justicia que debería castigar está comprada, y el pueblo mexicano en medio, sufriendo la violencia, perdiendo a sus hijos, viviendo con miedo, sin saber que los que supuestamente los protegen son los mismos que alimentan el monstruo. ¿Cómo se arregla algo así? No lo sé. Ojalá tuviera respuestas. Pero no las tengo. Solo tengo mi testimonio. Solo tengo mi verdad. Y la esperanza de que suficientes personas contando sus verdades eventualmente fuercen un cambio. Sé que hay otros como yo. Otros empleados, choferes, cocineros, guardias. Gente que ha visto cosas. Que sabe cosas. Que carga secretos.
Si están escuchando esta historia, si reconocen algo de lo que cuento, quiero decirles esto, no están solos. Y tienen más poder del que creen. La verdad es poderosa. Más poderosa que las amenazas. Más poderosa que el miedo. Porque la verdad no se puede matar. Puedes matar al mensajero. Pero el mensaje sobrevive. Mercedes murió. Pero sus documentos sobrevivieron. Elena murió. Pero su curiosidad inspiró a otros. Yo tal vez muera algún día por esto. Pero mi testimonio ya está registrado. Ya está en manos de organizaciones que no pueden ser silenciadas. Y cada persona que decide hablar hace más difícil ocultar la verdad. Cada documento que se filtra. Cada testimonio que se da. Cada periodista que investiga arriesgando su vida. Todo suma. Todo cuenta. Hay un documental sobre mi caso. Se llama La empleada. No uso mi nombre real. Mi rostro está borroso. Pero mi historia está ahí. Miles de personas lo han visto. Estudiantes lo usan en universidades. Activistas lo muestran en comunidades. Es una herramienta educativa. Es evidencia. Es memoria histórica. Y eso no se puede borrar. También hay un libro, escrito por una periodista holandesa basado en mi testimonio y en los documentos de Mercedes. Se publicó en Europa en 5 idiomas. En México está prohibido oficialmente, pero circula en PDF. La gente lo lee. La gente aprende. Esas son pequeñas victorias. No cambian el sistema inmediatamente, pero plantan semillas. Y las semillas eventualmente crecen. Hoy, mientras termino de contar esta historia, pienso en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Perdí mi país. Perdí mi idioma como lengua principal. Perdí la posibilidad de envejecer cerca de donde nací. Perdí la oportunidad de ver crecer a mis nietos en la cultura que me formó. Perdí amigos, recuerdos, lugares. Pero gané algo también. Gané paz interior. Gané la certeza de que hice lo correcto aunque costara todo. Gané el respeto de mis hijos. Gané una segunda oportunidad de vida para mi familia. Y gané la satisfacción de saber que mi testimonio ayudó a exponer una de las corrupciones más grandes en la historia moderna de México. No cambié el sistema sola. Sería arrogante pensar eso. Pero fui parte de algo más grande. Fui una pieza en un rompecabezas enorme de gente valiente que decidió que el silencio ya no era opción. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te hizo cuestionar, entonces sirvió de algo. Porque el cambio empieza con la conciencia. Empieza cuando suficientes personas dicen, esto no está bien y no lo vamos a aceptar más. Te invito a que investigues por tu cuenta. Los documentos están públicos en varios sitios web de organizaciones internacionales. El caso está registrado. Los nombres están ahí. No tienes que creerme ciegamente. Puedes verificar. Puedes leer. Puedes sacar tus propias conclusiones. Y si tú también tienes una historia que contar, si también fuiste testigo de algo que el mundo necesita saber, te animo a que encuentres la forma de hablar. No tiene que ser de la manera que yo lo hice. No todos pueden exiliarse. No todos pueden arriesgar tanto. Pero hay formas de contribuir. Hay organizaciones que protegen fuentes. Hay periodistas que arriesgan sus vidas por investigar. Hay abogados que defienden causas imposibles. Encuentra tu manera. Aporta tu verdad. Porque el silencio es lo que permite que el horror continúe. El silencio es el mejor aliado de la corrupción. Y cuando suficientes personas rompemos el silencio, cuando suficientes voces se unen, el sistema tiembla. No cae inmediatamente, pero tiembla. Y cada temblor lo debilita un poco más. Mercedes no vivió para ver el impacto de lo que hizo. Murió creyendo que tal vez su sacrificio sería en vano. Pero no lo fue. Su nombre está en ese libro. Su historia está en ese documental. Las familias de víctimas rezan por ella aunque nunca la conocieron. Es una mártir anónima de una guerra que aún no termina. Y yo, que sigo viva, cargo su memoria. Cargo la responsabilidad de honrar su sacrificio viviendo con dignidad, contando la verdad, nunca olvidando por qué estamos aquí. Mis nietos me preguntan a veces sobre México. Quieren saber cómo era. ¿Qué comíamos? ¿Cómo sonaba el español en las calles? ¿Cómo olían las mañanas? Y yo les cuento. Les cuento sobre un país hermoso lleno de gente buena atrapada en un sistema podrido. Les cuento que México no es el narco. México es la gente que resiste. La gente que sigue creyendo.
La gente que lucha cada día por sobrevivir con dignidad. Y les digo que algún día, tal vez ellos, tal vez sus hijos, podrán visitar ese país sin miedo. Podrán conocer sus raíces sin peligro. Porque para entonces suficientes personas habrán dicho basta. Suficientes verdades habrán salido a la luz. Suficiente sangre habrá sido derramada para finalmente forzar un cambio real. Esa es mi esperanza. Esa es la razón por la que hablo ahora. No por venganza, no por dinero, no por fama, sino por la pequeña posibilidad de que mi historia, sumada a miles de historias más, eventualmente construya algo nuevo, algo mejor, algo donde las empleadas domésticas no tengan que elegir entre el silencio y la muerte, donde los presidentes rindan cuentas, donde la justicia sea real. Ese México todavía no existe, pero puede existir, tiene que existir. Y cada uno de nosotros que decide hablar, que decide resistir, que decide no aceptar la normalización del horror, contribuye a construirlo. Así que aquí está mi historia completa. La historia de Rosa Méndez, empleada doméstica que vio demasiado y decidió que el silencio ya no era opción. Viví para contarla, y mientras respire, seguiré contándola, porque la verdad merece ser dicha. Siempre, a cualquier costo. Gracias por escuchar. Gracias por creer. Y si decides hacer algo con esta información, si decides investigar, compartir o simplemente recordar, entonces esta historia habrá cumplido su propósito. No estamos solos en esto. Nunca lo estuvimos. Y juntos, eventualmente, podemos cambiar todo.